Y es que resulta que esto es simplemente una receta de cómo hacer el compensador. Entonces, primer paso, determina el polo dominante deseado según las especificaciones de la respuesta temporal. Entonces, según lo que ustedes le estén pidiendo de cómo quieren la respuesta, pues ahí hay información como es el overshoot, el tiempo de establecimiento, el tiempo pico y el tiempo de subida, que en las anteriores clases vimos que hay unas fórmulas para poder calcular. Segundo paso, determine la deficiencia angular o ángulo deseado. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es calcular cuál es el ángulo que nos hace falta. Es decir, como les dije hace un momento, la gráfica de Root Locus nos está indicando cómo se van a mover los polos. Entonces, la idea es que si el punto deseado no hace parte de la gráfica de Root Locus, entonces habrá que calcularle los ángulos y a partir de ese cálculo de ángulos podemos saber cuánto nos hace falta. ¿Listo? Tranquilos que ya vamos a hacer un ejercicio. Tercer paso, determinar el polo y el cero del compensador. ¿Listo? Y eso, pues la teoría simplemente dice que es una ganancia que multiplica a S más ZC, que es el cero del compensador, sobre S más PC, que es el polo del compensador. Esto lo puedo hacer de esta forma, diciendo que el cero del compensador es 1 sobre tau y el polo del compensador es 1 sobre alfa por tau. Entonces acá está todo el cuento. Miren, aunque acá simplemente tengo el screenshot y pues la definición de cada uno de estos de toda esta vaina pues está en el video que les estoy referenciando. Básicamente de lo que se trata es que se va a añadir un cero y se va a añadir un polo. El compensador en adelanto se caracteriza porque el cero está más cerca del origen con respecto al polo. Y la idea básicamente es que se tome el ángulo, ¿listo? Y se llama de la bisectriz porque básicamente lo que se hace es partir ese ángulo por la mitad. Por eso hablamos de que esto es pi y esto es pi medios y pi medios. ¿Listo? ¿Cómo vamos a determinar la ubicación de ese cero y de ese polo? Que básicamente es lo que nos interesa. Pues es relativamente sencillo, simplemente bajo este parámetro, es bajo este triángulo rectángulo que se forma entre el origen, la ubicación del cero del compensador y el polo deseado. Quiere decir entonces que el ángulo del cero del compensador va a ser igual al polo deseado menos el ángulo del polo deseado menos la deficiencia angular sobre 2, o lo que es lo mismo, es el ángulo del polo deseado más la deficiencia angular dividida. Eso, al calcular ese ángulo, entonces yo puedo calcular, puedo utilizar esta fórmula, o simplemente ya con ese ángulo puedo llegar y decir que la magnitud del cero del compensador es igual al seno del ángulo del polo deseado menos la deficiencia angular sobre 2, que multiplica al seno del ángulo del cero por la magnitud del polo deseado. ¿Listo? Entonces, esto simplemente se vuelve dos fórmulas, esta y esta, donde con esta determino este ángulo y con esta fórmula determino la magnitud. Obviamente esa magnitud es negativa porque tiene que estar al lado izquierdo del plano Z, del plano S. Si no fuera así, entonces pues sencillamente estaríamos hablando de que le estaría poniendo un cero al lado derecho, esto pues no sería lógico. Entonces en este punto, por tanto sería negativo. ¿Listo? Y con respecto al polo del compensador, nuevamente tenemos en cuenta que esta distancia que estamos viendo acá, es la magnitud del polo deseado más el polo del compensador. A eso hace referencia esa distancia. Entonces nuevamente nos remitimos al triángulo rectángulo y a partir de él decimos que el ángulo del polo del compensador es igual al ángulo del polo deseado menos la deficiencia angular sobre 2 y
A partir de eso, la magnitud del polo deseado es igual al seno del ángulo del cero del compensador sobre el seno del ángulo del polo del compensador por el polo deseado. Listo, ya tenemos entonces la ubicación del polo, la ubicación del cero, el ángulo del cero, el ángulo del polo. ¿Qué nos falta? La ganancia. Y la ganancia sale básicamente de reemplazar el polo deseado tanto en reemplazar el polo deseado tanto en el compensador como en la planta. Yo lo reemplazo, calculo su magnitud y esa va a ser la ganancia del controlador. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a tomar nota para poderlo hacer. Nos dice que la planta es 1 sobre S más 1, S más 3. Dice que se desea su respuesta transitoria sea de la forma que tenga un overshoot de 0.898% y un tiempo pico de 1.57 segundos. Dice redondear el polo dominante. ¿Listo? Entonces voy a subir nuevamente el pendón para proceder a hacer las operaciones. Es 0.898 y quiero un tiempo pico a 1.56 segundos. ¿Listo? ¿Qué flores es lo que me están diciendo ahí? Lo que me están diciendo ahí básicamente es lo siguiente. Que sabiendo que la forma general de una función de transferencia de segundo orden es omega n al cuadrado sobre s cuadrado más 2 por zeta por omega ns más omega n cuadrado, y sabiendo que a partir de las fórmulas vistas la clase anterior yo puedo calcular el porcentaje, que a partir del porcentaje de overshoot yo puedo calcular a zeta, y que a partir del tiempo pico y del valor de zeta puedo calcular omega n, entonces puedo perfectamente calcular esta función, esta ecuación característica que correspondería a sus raíces al polo dominante. ¿Listo? Eso es lo que me dice el primer paso. Entonces, para ello, me voy a las fórmulas. En las fórmulas de la clase anterior dijimos que zeta es igual a menos el logaritmo natural del porcentaje de overshoot sobre 100 dividido la raíz de pi al cuadrado más el logaritmo natural al cuadrado del porcentaje de overshoot sobre 100. ¿Listo? Entonces ya con esto podría yo saber cuál es ese valor, cuál es el valor de zeta. Y con el tiempo pico dice que es igual a omega n por t sub p, que es el tiempo pico, va a ser igual a pi sobre la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. ¿Listo? Y de esa manera entonces puedo encontrar el valor de zeta, puedo encontrar el valor de omega n. Habiendo calculado eso, entonces puedo encontrar las raíces dominantes, porque lo puedo reemplazar acá. Lo puedo utilizar, por ejemplo, la instrucción roots, que me encuentran las raíces, y allí entonces pondré 1 espacio 2 por zeta por omega n
cuadrada. ¿Listo? Y eso me va a dar que la ubicación va a ser igual a menos 3 más o menos 2i. Es decir, que la ubicación por donde yo quiero pasar los polos deseados están más o menos por acá, por acá. Estos son los polos deseados. ¿Bien? Entonces, este es el primer paso. Determinar el polo dominante, ese es el polo dominante a partir de las ecuaciones. ¿Listo? Pues ya ahí ya sé cuál es el polo dominante que quiero y a partir de ello entonces ahora sí puedo entrar a aplicar las ecuaciones de las cuales estábamos hablando. Entonces vamos a encontrar la eficiencia angular. La eficiencia angular, creo que voy a tener que hacer este gráfico más grande para poderlo ver mejor. Vamos a poner a -1 por acá. Acá quedaría -2. Acá quedaría -3. Como ya dijimos, ahora lo que queremos ¿Usted puede hacer eso en el chat? ¿Cuál utilizó la? Ah, yo pensé que utilizó la. Y no eres ¿Listo? Entonces, aquí están los polos de la planta en lazo abierto, aquí está el polo deseado. Como es evidente, a partir de esta gráfica nos damos cuenta que el polo deseado no hace parte del núcleo. ¿Listo? O sí, el lugar geométrico de la raíz. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular los ángulos. Vamos a ponerle varios colorcitos para hacerlo más dinámica la cosa. Y los ángulos, entonces, los podemos aplicar de esta manera. Este ángulo sería θ1, este ángulo sería θ2, por obvias razones, θ2 ya sabemos cuánto vale, ¿no es cierto? 90 grados. Entonces, la fórmula dice 0 es igual a 180, perdón, voy a restar así menos 180 y es la eficiencia angular phi menos 180 menos la sumatoria de los ángulos del polo, con respecto al polo dominante de los polos sub i. Esto dice desde i igual a 1 hasta n menos la sumatoria, perdón, más la sumatoria desde i igual a 1 y le voy a traer así y hasta n del cálculo del ángulo de los secos. ¿Listo? Uy, qué pena, lo escribí al revés. Esto es más y esto es menos. ¿Listo? Entonces, si
el punto del sedado o el polo del sedado hiciera parte del root locus, esta vaina daría 0. Pero como ya sabemos que no hace parte, pues no nos va a dar 0. Vamos a ver, menos 180 grados más teta 1, pero teta 1 sería 90 grados, ¿cierto? Yo lo puedo partir en dos partes, uno que sería 90 grados y el otro que sería este pedacito, que sería este pedacito que básicamente acá se está formando un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Sí. Y este sería uno de los catetos, o pues este ángulo yo lo puedo calcular a partir de conocer estos dos catetos, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo podría decir que es A tan o arco tangente del cateto opuesto. Cateto opuesto sería este que tiene una distancia de 2, ¿cierto? Porque va desde menos 3 hasta menos 1. Puesto sobre adyacente. Sobre adyacente que tiene una altura de 2 también. O sea, que sería a tan de 1. A tan de 1 es 45 grados, si no estoy mal, la tangente de 1. Más los 90 grados que dijimos. ¿Cuánto le das? Esto sería teta 1 O sea, menos 80 más 45. 90, que sería teta 2. Lo cual quiere decir que tenemos una deficiencia angular de 45 grados. 80, Y estos dos son 180 y sí, con sí, 180 de tercero, sí, me queda queda 45. ¿Cierto? Entonces ya sabemos cuál es la deficiencia angular. Bien, si ya sabemos cuál es la deficiencia angular, entonces basado en ello vamos a calcular bueno, entonces ese sería paso 2. ¿Listo? ¿Cuál es el paso 3? El paso 3 es hallar el cero y el polo del compensador. Vamos a proceder a eso. ¿Puedo borrar eso? Sí. No está lavando ni pereques. Va a tocar traer un termo grande así de café. ¿Ya? No, en la noche no. Últimamente Le da gastrito. No, ¿sabes? No. Ya después de las 5 de la tarde ya no se ¿A quién te lo va a mandar? No, es para pasarlo, o sea, guárdelo usted. Parto comprimido, parto que hablar sido comprimido. Pero ¿cuánto pesa? 3 gigas. Pues loco. Y estos, No sé, es que este man lleva buena chévere. Sí, están en 1080. Hago un grupo en Telegram, espero que sea un grupo serio. Pero yo creé el canal porque crean las series. Lo que es que usted le queda difícil subirlo. Sí, porque no hay que me consigue los datos y acá no lo vemos. Ahorita conecto mi celular, lo paso a Telegram, lo subo a Telegram. Listo. Entonces, el primer dato es teta z, o sea, el ángulo del cero del compensador. El ángulo del cero del compensador me dice que es el ángulo del polo dominante más la deficiencia angular sobre 2. ¿Cuál es ese ángulo del que me están hablando? Me están hablando de este ángulo. ¿Listo? Nuevamente estamos ante 90 grados por esta parte, más este pedazo de ángulo. Pero este pedazo de ángulo, otra vez, es un triángulo rectángulo. Lo que pasa es que ahora el triángulo rectángulo es un poquito más grande. Cateto opuesto será igual a 3 y cateto adyacente será igual a 2. Pero por correo no pueden enviarlo. Por correo no
Entonces, a tan de 3 medios, ¿Cuántas? 56.3 más 45 y todo eso sobre 2. Por si las moscas podrían abriendo más la para asegurarme que vamos por buen camino. Adivine qué va a pasar. Ay, ojo, sí. Tiene toda la razón con el 56. Tiene toda la razón con el 56, menos mal corrí esto. Porque 56 es este pedacito, más estos 90. Entonces ya. Entonces es. Perdón, sí. Acá me quedó mal escrito. Es a tan de 3 medios más 90. Más 45, ahí sí, dividido 2. Y eso debería estarme dando, si yo no me estoy equivocando acá, de 146.3. Ah, no, perdón. 146.3 es la suma de estos dos. 118 dividido 2. La suma de que 40, de 90 y 45, 90 más 45 más a tan de 3 medios. eso da 246. Dividido 2. 18.15. Epa. Hice algo mal entonces. Sí, pero no, así usted puede pero si le das A mí me da 95, ¿verdad? A ver qué es lo que pasa. creo que sí, va a 95. Sí, a 95. Sí, creo que da 95. Perdón. 95.65 me da. Sí, Mire, el ángulo del polo dominante, o sea 90 más a tan de 3 medios, me da 146.3.
Sí, el arcotangente de 3 medios me da 56.3. Sí, pero